Muy buenos días, hermanos y amigos. Estamos con el programa Datos Bíblicos, que se transmiten a través de la radio La Verdad del Evangelio con frecuencia celestial, originando desde la Iglesia Central Corozal, Sucre, Colombia, para todo el mundo. Estamos con ustedes todos los sábados en el horario de 7 a 8 de la mañana, para que conozca los secretos, las curiosidades y las revelaciones de la palabra de Dios. Hoy, hermano, en Datos Bíblicos tenemos un nuevo estudio, el pleonasmo o redundancia. Dentro de la retórica es el empleo de manera enfática en la misma oración dos o más palabras o expresiones que tienen el mismo sentido o que repiten la misma idea. Consiste en el empleo de uno o más vocablos innecesarios en una frase para el cabal sentido de ella o para intensificar su significado. La redundancia son vocablos innecesarios con el propósito de dar mayor vigor al lenguaje. Un ejemplo está en Génesis 40:23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se le olvidó. La redundancia está en esta frase. No se acordó de José, sino que se le olvidó. Está repitiendo la misma idea dos veces. Si se le olvidó, es porque no lo recordó. El escritor bíblico enfatiza en lo mal agradecido que fue el copero del faraón con respecto a José. Después que el copero salió de la cárcel, José duró 2 años más en ella. Había sido vendido como esclavo a los 17 años. Tenía 30 años cuando llegó a ser gobernador de Egipto. Se puede inferir que el sueño profético de José se le cumplió después de 13 años. Se cree que José sirvió en casa de Potifar unos 10 años. Y se deduce que duró en la cárcel 3 años. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces José pacientemente esperó lo que Dios le había prometido en el sueño, ¿no? José sabía lo que el sueño significaba. A los 13 años, Alberto, pasaron para que se cumpliese todo lo que él soñó y lo que le explicó a los hermanos, por lo cual los hermanos le cogieron rabia. Sí. Pero Dios le tenía un galardón, Alberto. Entonces el sufrimiento que pasó fue recompensado con creces. Gloria lo que queremos dar a entender a los hermanos y a los amigos es que lo que está escrito en la Biblia, tarde o temprano se cumple. El Señor no retarda la promesa. Algún día se cumplirá todo lo que ha dicho. Su regreso, su venida, todo lo que estamos esperando, hermano Alberto. Lo importante es que Dios no se olvida. Dios cumple su palabra. Está otro ejemplo aquí en el Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. El pleonasmo está en la expresión tu justicia es justicia. El salmista enfatiza en la justicia de Dios. Se pueden afirmar que la justicia de Dios es la salvación divina, que se ha hecho realidad en la vida de los creyentes. La justicia de Dios se cumplirá de modo definitivo al final de los tiempos, o sea, cuando Él venga. En Proverbios 24:29 dice, daré el pago al hombre según su obra. Y en Apocalipsis 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces la justicia de Dios llegará tarde o temprano. Si aquí en la tierra los hombres no hacen justicia, porque hay mucha injusticia en esta tierra, por eso no hay paz, porque dice que la paz es fruto de la justicia. Y como no hay justicia, por eso en esta tierra nunca habrá paz. Usted que sabe que tiene el derecho y que se lo nieguen, a usted lo enoja. Eso es natural. Entonces, por eso va a venir al juicio a la tierra, porque el hombre ha hecho lo indebido. Al hombre se le olvidó la justicia.
Se le olvidó la equidad. Hoy la persona pasa por encima del otro porque quiere ganancia. Lo extorsiona, lo acaba, lo hunde. Quiere empoderarse, quiere tener poder. No importa de qué manera lo haga, pero él quiere superior, quiere estar por encima de los demás. Los hombres que se enseñorean de los que están a su cuidado, quieren tenerlos por debajo, el derecho de ellos son pisoteados y por eso no hay paz. La paz en la tierra no depende de la justicia del hombre. En Deuteronomio 16:20 dice, la justicia seguirás, para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. El Salmo 85:10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Cristo es la verdad, en Él está la misericordia en toda su plenitud. La justicia y la paz es un matrimonio indisoluble. Sí, Señor. Isaías 32:17 dice, el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Oiga, cuando hay justicia, hay equidad, pero el hombre ha dejado la justicia. Ha cambiado la justicia por la injusticia. Y eso enardece al hombre. Pero resulta, hermano Alberto, que no hay hombre justo, porque todos los hombres pecamos. Segunda de Crónicas 6:36 dice, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque. Y el Salmo 14:2-3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces por eso, hermano Alberto, es difícil que la justicia del hombre haga la paz en el mundo. Es que, hermano, de verdad no hay justicia. Se ha perdido ese norte, porque mientras haya envidia, mientras haya amor al dinero, hay amor al poder, y eso es lo que trae las guerras, trae las diferencias. Entonces, bueno, hermano, en el Señor tratamos de hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque ya la ley de Dios está en nuestros corazones. La ley de Dios es la que vivifica al hombre y la que lo cambia, la que hace que el hombre camine en paz. Por eso es que el Señor dijo, hermano Waldo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la del mundo, porque el mundo no tiene un enfoque especial con respecto a la justicia y a la paz, porque la justicia te da paz. La Biblia surca los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. ¡Qué maravilla que Cristo haya sido! Otro ejemplo de redundancia o pleonasmo está en Mateo 21:17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y pasó allí. Salió fuera de la ciudad en la redundancia. La redundancia se hace para indicar la ciudad donde fue Jesús, después de expulsar a los mercaderes del templo. Betania estaba a 15 estadios de distancia de Jerusalén, que equivalían más o menos a 1.243 metros, 1 kilómetro y un tanto, ¿no? Aproximadamente. Betania era pequeña ciudad cercana a Jerusalén, donde vivían los amigos de Jesús, los que visitaba con frecuencia, Lázaro, Marta y María. En Betania se produjo el milagro de la resurrección de Lázaro, y por ese milagro los del Sanedrín deciden matar a Jesús y también a Lázaro. En Juan 12:9-11 dice, y gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Actualmente Betania se llama Al-Eizariyah, que se traduce como el lugar de Lázaro. Dice que muchos se apartaban de la fe judía para seguir a Cristo. Por eso decidieron matar a Jesús y matar a Lázaro. Lo que pasa, hermano, que la gente se arraigó tanto en la ley de Moisés que no escudriñaron, hermano, las escrituras para saber qué era lo que iba a suceder y a quién esperaban. Ellos se los cogió de sorpresa la venida del Mesías, porque, hermano, ni siquiera ellos se encargaron de conocer las razones de todas estas profecías, sino que se aletargaron y para ellos fue una sorpresa nacer una persona
con ese poder, con esa autoridad. Fíjese que él enseñaba como quien tiene autoridad, porque de verdad la tiene. A los tiempos, las edades, y en su afán nos dice lo que ha de suceder. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Otro ejemplo de pleonasmo o redundancia está en Lucas 12:30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. La redundancia es estas cosas. Entonces Dios conoce nuestras necesidades antes de que nosotros se las pidamos. En Mateo 6:8 dice, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Estas cosas vienen siendo la añadidura de la salvación. El Señor nos invita a buscar primero el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando vayas a la iglesia, no busques primero las añadiduras, busca primero el rostro de Dios. Preocúpate por estar dentro del reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es aceptar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. La oración del Padre nuestro dice, venga tu reino. Cristo debe reinar en tu vida, en tu corazón, en tu hogar, en el trabajo donde tú vives. Cristo debe reinar en todo. Es costumbre de nosotros desear las añadiduras, pero si nosotros analizamos, hombre, si el dueño de las cosas que puede dárnoslas, cuando nos acercamos a Él, Él nos las puede dar. Así que por eso la Biblia es explícita en decir, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si tienes a Dios, tienes todas las cosas que Él tiene, que son para ti y para mí. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho en favor tuyo y en favor mío. Por eso, tanto las Escrituras se escribieron por tu culpa, por mi culpa, para que nosotros sepamos para dónde vamos. Porque el hombre perdió toda identidad, perdió todo norte cuando se dejó engañar del diablo. Cuando eso hablaba cara a cara con Dios y no tenía necesidad de una escritura. Pero como ya el hombre no puede hablar cara a cara con Dios por causa del pecado, entonces Dios buscó la forma fácil para que hablemos con Dios a través de las escrituras. Amigo mío y hermano mío, acerquémonos al Todopoderoso, que Él es el que tiene todo lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Otro ejemplo de redundancia está en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, aquel que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La redundancia de cierto, solo está en el Evangelio de Juan y se repite 25 veces en la Reina Valera 1960. De cierto te digo significa lo que te voy a decir es de suma importancia. De cierto te digo es un superlativo de ciertísimamente. Todo lo concerniente a nuestra salvación debemos considerarlo en grado superlativo. El hombre para ser salvo tiene que ser obediente. Entonces cuando uno es obediente, todas las razones que Dios nos deja para que podamos agradarle se hacen real. En Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El superlativo quedaría, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esta grandísima salvación? La salvación de nuestra alma es el objetivo primordial del Evangelio. Todos los milagros narrados en la Biblia, todo lo escrito allá, se hizo para salvar nuestra alma. Ese es el propósito. En Juan 20:30-31 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Solo se escribió lo que realmente necesitamos para ser salvos. Por eso, hermanos míos y amigos, prestémosle atención al Señor Jesucristo. Él no ha pasado
no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Puede hacer la maravilla que tú necesitas en tu vida. Maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro es la ciencia y verdad. Otro ejemplo está en Job 28:22. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Y primer libro de Samuel 15:14 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que oigo con mis oídos. Entonces ahí está la redundancia. Hemos oído con nuestros oídos. Hace el énfasis para indicar, él lo oyó personalmente, que nadie se lo dijo. En nuestra argot popular, no lo pueden negar, te pillé con la mano en la masa. Que el hombre reconozca sus errores es lo más difícil de aceptar. Solo lo reconoce cuando es puesto en evidencia. Un ejemplo claro es el caso del profeta Natán y David. David se acostó con Betsabé, que era esposa de Urías, y la encintó. El rey quiso tapar su pecado, llamando a Urías, que estaba en guerra, con el propósito de que éste tuviera relaciones sexuales con su esposa y engañarlo como el pájaro ese cuco. Oye, yo lo fue, Alberto. Estas aves no hacen nidos ni crían sus polluelos. Colocan sus huevos en los nidos de otras aves y ellas crían sus polluelos. Esto mismo quiso hacer David con Urías, pero Dios no se lo permitió. Pero cuando fue puesto en evidencia por el profeta Natán, entonces fue cuando vino a reconocer su culpa. Si no es puesto en evidencia, Alberto, y dime cuánto tiempo duró. 7 años pasaron. Ya tenía 7 años, Alberto, el peladito. O sea que ese pecado duró 7 años ahí oculto yo. Y si el Natán no se lo va a descubrir, no hubiera descubierto, ¿no? En el juicio final. No, Dios lo que quiere es que nosotros nos perfeccionemos. El pecado, sin duda, no te hace bien. La desobediencia no te hace bien. Entonces el pecado oculto, hermano, no te deja prosperar. La Biblia dice que el que confiesa su pecado, sí, se aparta, alcanzará misericordia y prosperará, hermano Waldo. Entonces esa es la bendición de Dios para con el hombre, que es pulcro, que reconoce sus faltas, que es capaz de bajar su cabeza. Eso es lo que a Dios le gusta. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro es la ciencia y verdad. Este ejemplo tiene relación con el anterior. Salmo 119, verso 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. La redundancia está en tu justicia es justicia. El salmista enfatiza que la justicia de Dios llegará a su debido tiempo. Cuando David pecó, quitándole a la esposa Urías, pasaron 7 años. David estaba tranquilo, pero le llegó la sentencia: tu hijo morirá. Hijo de la fornicación que tuvo con Betsabé, esposa del difunto Urías. Segundo libro de Samuel 12, 10 al 11 dice: pero ahora, por haberse burlado de mí, por haberle quitado a Urías su mujer, siempre habrá en su familia muertes violentas. Tus propios hijos te harán sufrir mucho. Fue la sentencia de Natán contra David. Absalón tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de Tamar. Amnón, en forma engañosa, queda solo con su hermana, la viola y después la repudia. Absalón, su hermano, en represalia mata a Amnón. Después Absalón usurpa el reinado de su padre David, quien tiene que huir con toda su familia para salvar sus vidas. Absalón tiene relaciones sexuales públicamente con todas las concubinas de David. Después Absalón es muerto en guerra contra su padre. Lo que le pasó a David por el pecado contra Urías. Hermano Waldo, es que el pecado trae tragedia. ¿Cómo es tan aberrante el pecado, tan malo, que le trajo la muerte al hombre? Cuando el hombre desobedece, cayó en el pecado y lo traspasó la muerte. Por eso nosotros morimos. Pero Dios ha venido para que nosotros tengamos vida, no evitando la muerte física, hermano Waldo, porque sin duda somos pecadores, por eso la muerte física no la podemos evitar. ¿Evitamos la muerte eterna? Sí, porque Dios nos ha comprado, nos ha redimido con su sangre. Pero esta muerte
física no la podemos evitar. La Biblia dice está establecido para el hombre que muera una sola vez y después el juicio. En el juicio de Dios sí podemos evitar la muerte segunda, que es la separación eterna del hombre con Dios. A pesar que somos pecadores, Cristo murió por nosotros para que nosotros no muramos eternamente. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Tengo un ejemplo en segunda de la carta de Tesalonicenses 3:17. Yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Así es como firmo todas mis cartas. Esta es mi letra. El pleonasmo está, o redundancia, cuando Pablo dice, escribo con mi propia mano. Se puede deducir que alguien le escribía las cartas a Pablo, pero los saludos finales las escribía él mismo con su propia mano, como dice él. Vea lo que dice 1 Corintios 16:21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Gálatas 6:11. Mirad con cuántas grandes letras os escribo de mi propia mano. Colosenses 4:18. La salutación de mi propia mano, de Pablo. El énfasis de San Pablo en esto es porque muchos falsos apóstoles podían hacerse pasar por él para engañar a la iglesia que él había fundado. En 2 de Tesalonicenses 2:2 dice que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Ahora entiendes tú por qué Pablo decía así al final de las cartas, porque podía alguno escribir cartas en nombre de él o a nombre de los apóstoles y esto no lo voy a permitir Pablo. Sin embargo, sí se escribieron en Pablo. Porque aquí lo dice en 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. O sea que sí hubo personajes que escribieron cartas a nombre de Pablo y por eso Pablo siempre tenía la precaución de, al final, escribir con su letra. Oye, hermano, ¿cómo ha habido engaño en todo tiempo? Apenas el pecado entró en el mundo, vino el engaño, la injusticia, la desigualdad, todo lo que ha generado el pecado, la desobediencia. Está otro ejemplo en Éxodo 12:20. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Es lo mismo, ¿no? Dios enfatiza al pueblo de Israel a no contaminarse. Aquí enfatiza en la importancia de la obediencia y también la levadura es símbolo del pecado, especialmente de la idolatría. El pueblo de Israel era propenso a la idolatría. Y otro ejemplo está en el Salmo 66, versos 13 y 14. Entré a tu casa con holocausto, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. La redundancia está en que pronunciaron mis labios y habló mi boca. El salmista enfatiza que lo que va a cumplir a Dios, lo que le prometió. O sea, a veces en angustia muchos le prometen cosas que no cumplen después. Eclesiastés 5:4 dice, si le haces promesa a Dios, no tarde en cumplirla, porque Dios no le gusta la gente que haga promesa y no cumpla. Recuerda que vale más no prometer que prometer y no cumplir. Muchos hacen votos a la ligera y quedan mal con Dios. No te hagas compromisos que no puedas cumplir. Oiga, no te comprometas si no vas a cumplirlo. Hay veces que usamos esto por quedar bien delante de los ojos de los hombres. Nos comprometemos. No lo hagas, hermano. Queda bien mejor delante de Dios y no delante de los hombres. Qué maravilla que Cristo haya sellado en un tan solo libro, es la ciencia y verdad. Estimado oyente, usted es parte fundamental de este ministerio radial. Necesitamos que usted se vincule a través de la difusión del mensaje por estos medios tecnológicos. En YouTube usted puede conseguir el canal como La Verdad del Evangelio. Allí va a disponer de una variedad de programación donde se encuentra contenido todo lo que la iglesia produce. Repito, La Verdad del Evangelio, suscríbase, dele like o a la campanita para que le dé el aviso cada vez que se suba un nuevo contenido. En Facebook usted nos puede conseguir como IPUC Central Corozal
Allí está el canal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde también dispone de una parrilla de servicio compuesto por los distintos comités de la Iglesia. Estamos a su entera disposición. Agréguese allí, vincúlese dándole un me gusta, un like, suscribiéndose, y así también será parte de este ministerio radial quien lleva a través de estas ondas sonoras el mensaje del nombre de Jesucristo más allá de las fronteras. Por favor, ayúdenos, que estamos en pos de alcanzar a muchas almas perdidas y llevarles el mensaje de esperanza a los que ya son salvos también.